Ok, entonces la idea hoy es que vamos a empezar a ir en dirección de la criptografía basada en reticulados. Y lo primero es que vamos a ver una de las herramientas que está bastante importante en los reticulados, que tiene que ver con la multiplicación de polinomios. Entonces, vamos a ver cuáles son las técnicas que se están utilizando en esos métodos para poder después entender bien cómo funcionan los detalles de los procesos, de los sistemas. Ok, voy a empezar realmente a la base. Entonces, la multiplicación, la forma clásica de la multiplicación es que tenemos dos polinomios. Queremos multiplicarlos cada par de monomios entre sí. Si tenemos dos polinomios con n coeficientes cada uno, nos da naturalmente n cuadrado multiplicaciones en el anillo R y en n menos 1 al cuadrado suma restas. Básicamente O de n cuadrado operaciones. Si lo implementamos como está dicho, también tendríamos O de n cuadrado memoria, pero eso con algunos trucos de programación como el algoritmo reducir, conquistar, dividir, conquistar. Es sencillo reducir la memoria a un O de n. Entonces, lo que nos interesa acá es que cuando hablamos de sumas restas de polinomio, el tiempo es O de n. La multiplicación es O de n cuadrado, mucho más costosa. Entonces, queremos reducir eso. Del punto de vista asintótico, lo mejor que podríamos esperar es omega de n también, es decir, acotado por un múltiplo de n. Y lo que nos va a permitir la transformada rápida de Fourier es reducir eso a un n log n, que es bastante más cerca de los costos optimales. Ok, el primer paso es uno que es bastante conocido, que es la mutación de Karatsuba. La mutación de Karatsuba básicamente viene del hecho que si tengo el polinomio alfa y más beta por gamma y más delta, eso lo puedo escribir como alfa gamma por y al cuadrado más alfa delta más beta gamma por y más beta delta. Entonces me da 4 multiplicaciones. Pero la observación de Karatsuba es que el alfa gamma y el beta delta lo tengo que hacer sí o sí porque están aislados. Pero si tomo mi polinomio, mi alfa y más beta con gamma y más delta y que me olvido del y, me queda alfa más beta por gamma más delta, que son todos los pares de coeficientes, podríamos decir. Y en este producto, si le resto el alfa gamma y el beta delta, me queda mis dos términos del medio. Entonces puedo reemplazar mi producto con 4 subproductos por un producto con 3 subproductos. Hay un poco más de suma restas, pero reducimos la cantidad de multiplicaciones en el cuerpo, en el anillo R. Entonces, la idea es aplicar eso de manera recursiva y ahí entra el teorema maestro del algoritmo dividir y conquistar. Lo voy a repasar solamente por si acaso, probablemente que todos ya lo conocen, es bastante conocido, pero si tengo una función de costo que sigue una relación de recurso en la forma T de n igual a veces T de n menos T de n entre b, más un f de n, donde f es una función de la forma n a la d, o de n a la d. Entonces, comparando el a, la cantidad de subproblema, con b,
la reducción de tamaño de sus problemas y al tomarlo a la D, podemos determinar la complejidad del algoritmo dividir y conquistar que se aplicando ese proceso de forma recursiva. Entonces, si el A es menor que B a la D, tenemos una complejidad de N a la D. Si A es mayor que B a la D, tenemos una complejidad de O de N al logaritmo en base B de A. Y si A es igual a B a la D, entonces tenemos un N de D log N. ¿Okay? Y eso viene básicamente de cómo se estructura cuando reemplazamos la recurrencia de forma inductiva, nos da una sumatoria y podemos acotarla con esas formas. Ok. Ahora, si aplicamos eso a Karatsuba, entonces tengo mi polinomio A de X y mi B de X y lo voy a ver como un alfa que va a ser A1 de X por Y que va a ser X a la mitad del grado. Entonces tenía un polinomio de grado 2 a la K, con 2 a la K coeficientes, y voy a tomar los coeficientes bajos en A0 y los coeficientes altos en A1. Y lo mismo con el B. Entonces, hacemos ese producto y ahora tenemos 3 multiplicaciones de polinomios de grado n entre 2. Hay una suma resta, pero suma resta de polinomio de manera natural lo podemos hacer en tiempo n a la 1. Entonces, obtenemos un 3 subproblema de tamaño n entre 2 en vez de 4 subproblemas de tamaño n entre 2. Y los ajustes tienen forma n a la 1, por lo tanto tengo que comparar 3 con 2 a la 1. 3 es mayor que 2 a la 1, tengo complejidad n logaritmo en base b de a, logaritmo en base 2 de 3. Me da un n a la 1,6. Entonces, naturalmente nos da una mejora en el algoritmo. Ok. Para ir más adelante, necesitamos de dar a este truquito algebraico que hay en Karatsuba, hay que darle una visión un poco más algebraica. Entonces, no debe ser algebraica. Tenemos que darle otro punto de vista. Y ese punto de vista tiene que ver con la evaluación de polinomios. Entonces, si tengo el polinomio A1 Y más B1 más A0 y lo evalúo en 0, A0. Si lo evalúo en 1, me da A0 más A1. Y su término principal es A1. Entonces, lo que vamos a hacer es que el polinomio C de X, que el producto, o C de Y, que el producto de AY con BY, va a ser en 0, va a ser A de 0 por B de 0. Entonces, A0 por B0. En 1 va a ser A de 1 por B de 1, es A0 más A1 por B0 más B1. Y el término principal lo podemos ver como, podemos hacer como un juego con un polinomio, decir, voy a escribirlo lo que dice al revés, la reversa del polinomio. Y la evaluación de la reversa en 0 es como básicamente mirar cuál es el coeficiente principal del polinomio. Entonces vamos a llamar eso la evaluación al infinito. Porque estoy evaluando el polinomio en 1 entre x cuando x se va a 0. Entonces estoy evaluando hacia el infinito. ¿Okay? Y obtenemos que C infinito es A infinito por B infinito, A1 por B1. Entonces, Karatsuba lo podemos ver como una interpolación del polinomio C basado en 3 puntos, 0, 1 y infinito. Bueno, el siguiente paso en acelerar la multiplicación viene de Tim Cook y se basa en la idea de dividir el polinomio en 3 partes, en 3 pedazos. Y esos 3 pedazos, cuando hacemos
el producto A con B me da cinco coeficientes. Esos 5 coeficientes, para obtenerlo, necesito evaluar en 5 puntos. ¿Okay? Me da un polinomio de grado 4, evalúo en 5 puntos o polinomio interpolar. Entonces, vamos a utilizar los puntos 0, 1, menos 1, menos 2 y infinito para hacer el mismo juego. Ahora, si lo miramos de forma matricial, lo que tenemos es que queremos evaluar A0, A en 1, A en menos 1, A en menos 2 y A infinito, y vamos a tomar lo que es de A0, lo que es de A0, A1, A2. Voy a incluir el A3, A4, que no están presentes, son 0, pero lo voy a incluir para que sea más directo después con el C. Y entonces es hacer un producto de esta matriz, que son las potencias de 0, las potencias de 1, las potencias de menos 1, las potencias de menos 2, y el infinito, que tiene su forma un poco especial. Y no, ahí hay un pequeño problema que... No, hay que... vale. Ok, me equivoqué aquí. Necesitaba la matriz 3 por 5. De 5 por 3. Con el 1 acá. Para que funcione bien. Pero la idea es que cuando vamos al polinomio C de X, que tiene 5 coeficientes, entonces lo que tenemos es que los coeficientes de la matriz C por esta matriz me da C en 0, C en 1, C en menos 1, en menos 2 y infinito. Ahora, si tengo arriba lo que conozco son los coeficientes y mi matriz. Entonces puedo hacer un producto matriz por vector y obtener el vector a evaluar en cada punto. Puedo hacer lo mismo con el B. Después, el C0 va a ser A0 por B0. El C1 va a ser A1 por B1, el C-1 A1 por A-1 por B-1, etc. Entonces, conozco el vector de solución, conozco la matriz, y lo que desconozco es el vector X en general. Entonces, tengo que resolver un sistema AX igual a B. Bueno, eso lo hacemos podemos hacerlo con la matriz inversa. Entonces, la matriz, la interpolación acá, puedo asociarlo a multiplicar mi polinomio, mi vector de C en los alfa i, multiplicarlo por la matriz inversa. Y esa matriz inversa la podemos escribir, la podemos calcular de la forma siguiente y hacer algunos truquitos para que aquí hay un sexto menos un sexto, que podemos escribir como un medio menos un tercio, un medio menos un tercio menos un medio. Básicamente porque ahí, si estudiamos esa matriz, vemos que hay como una submatriz 2 por 2 con un tercio menos un tercio menos un tercio, un tercio. Tenemos una matriz a la izquierda con un medio, un medio, menos un medio, menos un medio, con la fila 2 y 4 y la columna 1 y 4. Y después tenemos en la fila 3 y 4 con la columna 2 y 3, un medio, un medio, un medio, un medio. Entonces, podemos reorganizar eso para hacer básicamente 2 divisiones entre 2 y una división entre 3. Ok, y entonces tengo que hacer ese producto de matrices con un par de divisiones, pero divisiones que son controladas, que son pequeñas, que podemos implementar en costo lineal. Entonces, reducimos nuestro producto grande, que en teoría si son con 3 coeficientes, tendría 9 multiplicaciones, 9 productos. Ahora voy a hacerlo con 5 productos, A0, B0, etc.
y unas operaciones lineales. ¿Okay? Entonces, tenemos 5 productos de tamaño n entre 3. Cuando miramos para el teorema maestro, tenemos t de n igual a 5 t de n entre 3 más los ajustes que son lineales, que son O de n a la 1. Comparando 5 con 3 a la 1, 5 más grande, me da complejidad n log en base 3 de 5. Entonces, n a la 1,5, básicamente. Ok. De manera natural, si funciona bien para 2, funciona bien para 3, quizás podríamos hacer más términos. ¿Okay? Y entonces, la forma, el caso general, lo ideal sería decir, tengo mi A, lo divido entre m coeficientes, el B en m partes también, necesito evaluar en 2m-1 puntos, y esos 2m-1 puntos hacer 2m-1 subproductos y recombinarlos. Entonces, si no nos preocupamos de lo que pasa con los ajustes, podríamos esperar tener una complejidad de n log en base m de 2 a la m-1, menos 1, que va a ser un n a la 1 más unos términos pequeños. Entonces, idealmente podríamos acercarnos a n a la 1. El problema es que como la evaluación es multiplicar una matriz por un vector, tiene complejidad m cuadrado. La interpolación es multiplicar la matriz inversa por un vector, también es m cuadrado. Y la matriz inversa misma, para calcularla, tengo una complejidad de m al cubo. Ahora, esa matriz la hacemos una vez, entonces quizás podríamos olvidarnos del m al cubo. Pero tengo esos dos puntos m al cuadrado que vienen, y entonces, si m tiende hacia n, hasta la cantidad de coeficientes, tendremos una complejidad que se acerca realmente a un m cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos esos productos n cuadrado, matriz vector, que son de costo n cuadrado. Entonces, de decir, vamos a generalizar Tom Cook de forma directa, no funciona tan sencillo. Pero introduciendo unas herramientas más, que son la matriz de Vandermonde, las raíces primitivas de la unidad y la transformada discreta de Fourier, ahí vamos a obtener una complejidad que va a ser más baja. Entonces, lo primero, la matriz de Vandermonde es algo que se ve variar muchas veces en álgebra lineal cuando se empieza a trabajar con matrices. Son matrices que son muy regulares, que son básicamente, la primera fila son las potencias de alfa a la 1, la segunda fila las potencias de 0 a n-1 de alfa 2, etc. Y esta matriz, su determinante, lo podemos, después de una demostración un poco más larga, pero podemos escribirlo como el producto de los alfa j menos alfa i, las diferencias de los alfas, tomando la posición más grande menos la posición, lo j mayor que i, básicamente. Entonces, ese determinante lo podemos escribir de manera directa. ¿Por qué me interesa eso? Bueno, primero, porque la interpolación que hacíamos en Tom Cook es básicamente la evaluación del polinomio P0 más P1x hasta Pn-1x a la n-1 por la matriz 1, alfa 1 al cuadrado hasta alfa 1 a la n-1, etc. Entonces, nuestra interpolación en Tom Cook es el producto con la matriz de Vandermonde, olvidando el punto del infinito. El punto del infinito viene a complicar un poco la cosa, pero podríamos adaptar, si queríamos, la matriz de Vandermonde para el punto del infinito, pero muy rápido lo vamos a dejar de lado. No va a terminar complicando. Entonces,
tenemos la matriz de Van der Monde y su determinante viene de la diferencia entre lo alfa y. Pero si quiero evaluar en n puntos, de manera natural, voy a tomar n puntos distintos y por lo tanto sobre los reales, por ejemplo, sobre los reales, los racionales, etc., vamos a tener que el determinante de la matriz de Van der Monde no puede ser 0, por lo tanto la matriz es invertible. Y entonces podemos calcular la matriz inversa, podemos hacer la interpolación en Drumcook también. Ok. Ahora, de decir que la matriz de Van der Monde es invertible, ahí es donde tenemos que empezar a agregar unas ideas más. Entonces, y la idea más son los divisores de 0. ¿Okay? O mejor dicho, los no divisores de 0. Lo que pasa es que no todos los anillos son cuerpos. Los reales son un cuerpo, no hay divisores de 0, todo va bien. Pero en otros anillos sí hay divisores de ceros, elementos que cuando lo multiplicamos, alfa por beta me da 0, pero ni alfa ni beta es 0. ¿Okay? Entonces, eso implica, si puedo encontrar un beta distinto de 0 tal que alfa por beta me da 0, voy a decir que alfa es un divisor de 0. Y esos son los que quiero evitar realmente. Ahora, las raíces primitivas de la unidad vienen básicamente de la misma idea de las raíces primitivas, las raíces de la unidad en los complejos, pero aplicado a anillos, por ejemplo, a cuerpos finitos, anillos cocientes, etc. Entonces, vamos a decir que omega es una raíz n de la unidad si omega la n es igual a 1. ¿Okay? Hasta aquí no hay ninguna cosa nueva. Y vamos a decir que omega es una n raíz primitiva o raíz n primitiva, da lo mismo, no hay traducción oficial acá. Sí tiene exactamente orden n, pero es un poco más fuerte. Vamos a tener dos condiciones. Si n por 1 en el anillo es una unidad, n es invertible en R. Entonces, si estamos trabajando módulo 6, por ejemplo, no podríamos tener una raíz cuadrada primitiva de la unidad. ¿Okay? Porque 2 no es coprimo no es invertible en el anillo. Y vamos a pedir que omega a la n entre t menos 1 no sea un divisor de 0 para ningún primo t que divide n. ¿Okay? Eso es básicamente como decir en los complejos que omega a la n entre t no sea 1 a menos que t es igual a 1. Entonces, que el omega tiene orden exactamente n. ¿Okay? Pero para poder controlar qué pasa con los divisores de 0, vamos a agregar que omega la n entre t menos 1 no es divisor de 0. ¿Okay? Eso para evitar algunas contradicciones más tarde. Entonces, de la raíz primitiva de la unidad, tenemos algunos resultados que podemos demostrar que son más o menos sencillos, pero que no vamos a tener tiempo para hacer en detalle aquí. Básicamente, si omega es una n raíz primitiva de la unidad y m divide a n, entonces omega a la n entre m es una m raíz primitiva. ¿Okay? Si omega tiene orden exactamente n y lo tomo a la n entre m, me va a quedar orden exactamente m. Eso es la idea básica. ¿Okay? Pero hay que jugar un poco con los divisores de 0. Y cuando empezamos a ir un poco más adelante, vamos a utilizar básicamente la identidad que C a la K menos 1 es C menos 1 por la suma de las potencias de entonces 1 más C cuadrado hasta C a la K menos 1. Esa factorización que es bastante conocida nos va a permitir demostrar que si
omega es una n raíz primitiva de la unidad, entonces omega a la L menos 1 no es un divisor de 0 para todo L, entre 1 y n, entre 1 y n menos 1, y la suma de lo omega a la LJ, cuando J va de 0 a n menos 1, esta suma me da 0. ¿Okay? Y eso, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver básicamente con multiplicar esta sumatoria por omega a la L menos 1, me va a dar omega a la Ln menos 1, y entonces omega a la n1, entonces tengo 1 a la n menos 1, me da 0. Entonces, multiplicando por omega a la L menos 1, eso se va a 0. Omega a la L menos 1 no es un divisor de 0. Por lo tanto, si lo multiplico con algo y me da 0, este algo tiene que ser 0. Ok. Entonces, ahí empiezan a jugar nuestros divisores de 0. Ahora, la pregunta natural sería decir, ok, pero esos divisores, esas raíces primitivas, ¿vamos a encontrar esas o no? Bueno, lo primero es que si tengo Q que una potencia de P, entonces el cuerpo FQ es cíclico de orden Q-1. Y además, tiene el hecho que es cíclico de orden Q-1, me va a permitir de decir que existe al menos una n raíz primitiva de la unidad, si y solo si n divide Q-1. Entonces, no es tan difícil de encontrar lugares donde hay raíces n primitivas de la unidad. ¿Okay? Además, tenemos el teorema de Dirichlet para las sucesiones aritméticas, que me dice que la cantidad de números primos que son a módulo k y que son entre 1 y x están básicamente como x entre logaritmo de x dividido entre phi de n. X logaritmo de x, eso es la distribución de los números primos. Y phi de n son los a que son coprimo con n. Entonces, que va a haber un infinito de números primos que van a satisfacer la condición. Aquí la condición que nos va a interesar es a igual a 1. ¿Por qué? Porque quiero que p menos 1 tiene un factor de n. Entonces voy a tomar a igual a 1. Eso me dice que hay un infinito de primos de esa forma y que hay muchísimos también. Hay x entre el logaritmo de x, básicamente de ellos. Entonces, vamos a poder encontrar fácilmente un primo p tal que hay raíces enésima de la unidad, si queremos. Ok. Dicho esto, ¿cómo lo vamos a utilizar? Entonces, la aplicación de la raíz de la unidad, lo primero es que miramos en el algoritmo Tuncook, tenemos nuestra matriz de Van der Monde que viene de un producto alfa j menos alfa i. Y quiero mostrar que eso no puede ser, tiene que ser invertible, para que la matriz sea invertible. Entonces, vamos a definir con una omega, una raíz n primitiva de la unidad, vamos a definir una matriz de Van der Monde que es un poco más estructurada. No solo es de Van der Monde, pero los valores que se toman la potencia son las potencias de omega también. Entonces, es una matriz que la primera fila son todos unos, después 1 omega, omega cuadrado, omega cubo, etc. Después 1 omega cuadrado, omega 4, omega 6, omega 8, después 1 omega cubo, omega 6, omega 9, omega 12, etcétera, etcétera. Ok, esa matriz de Van der Monde es muy, muy regular. De hecho, podemos escribir básicamente, si empezamos a contar las filas de 0 a
a n-1, la columna de 0 a n-1, la entrada IJ de esa matriz es omega a la IJ, I por J. Pero omega es de orden n, y entonces va a ser omega a la I por J módulo n. Significa que en la matriz vamos a encontrar básicamente n valores distintos que se van repitiendo. Por lo tanto, podría guardar toda la información de mi matriz básicamente en un listado de n valores y guardar la información de la matriz como n entradas en vez de n cuadrado entradas. ¿Okay? Eso ya es un buen paso porque si quiero que la complejidad de mi multiplicación baja a algo cerca de n, no puedo guardar una matriz de tamaño n cuadrado. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos la información de la matriz de tamaño n. Entonces, ya al menos la carga de memoria va a ser consistente con lo que esperamos. Ok, pero podemos decir más. Si omega es una raíz primitiva de la unidad, entonces la matriz V omega es invertible. ¿Por qué? Porque son productos de omega a la J-1 con omega a la I-1. Son diferencias de potencias de omega. Esas diferencias de potencias de omega podemos factorizar una potencia de omega, mandarlos todo adelante y después lo que queda son omega a la algo menos 1. Pero hemos visto sobre las raíces primitivas de la unidad que los omega a la L menos 1 no son divisores de 0. Entonces tengo un producto de cosas que no son divisores de 0 y un producto de cosas que son que a una cierta potencia me da 1. Entonces no pueden ser divisores de 0 tampoco. Si tengo productos de distintos elementos que son todos no divisores de 0, no me puede dar 0. De hecho, tiene que ser invertible el resultado. Entonces, el determinante de la matriz de Vandermonde va a ser invertible. Va a ser, no 0 va a ser invertible. Ok. Y de ahí viene la idea de la transformada discreta de Fourier. La transformada discreta de Fourier está asociada a la transformada continua de Fourier. Vamos a ver un poco más tarde la relación entre los dos. Pero básicamente lo que asociamos es que los coeficientes de f lo vamos a traspasar a evaluaciones de f en las raíces primitivas, en las potencias de omega. Ok, y eso a qué corresponde a multiplicar por la matriz de Vandermonde. Entonces, esa transformación, como en una multiplicación por una matriz, es lineal. En invertible, la transformación inversa también va a ser lineal. Ok, entonces tenemos dos transformaciones lineales y que son invertibles. Y que tenemos una que la inversa a la otra. Pero, ¿cuál es la inversa? Bueno, y ahí donde jugamos un poco con la matriz de Vandermonde y mostramos que V omega con V omega menos 1 me da n veces la matriz identidad. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a ver rápidamente en un minuto, pero ¿cuál es la conclusión de eso? Que la inversa de V omega es 1 entre n por V omega menos 1. Entonces, la inversa de la transformada discreta de Fourier en omega va a ser 1 entre n por la transformada discreta de Fourier en omega, asociada a omega a la menos 1, al inverso de omega. Ok, ¿cómo hacemos eso? Básicamente, escribimos el producto V omega por V omega menos 1. Como son muy regular, se puede escribir sencillamente. El producto de matrices clásico. Obtenemos una sumatoria de omega a la I menos J por K. ¿Ok? Cuando vamos ahí para la fila I con la columna K. Entonces, I y J son fijos y K es lo que va de 0 a n menos 1. Bueno, la idea es que ese I menos J
pues básicamente lo vamos a ver como L o L menos N si es negativo y 0 si I igual a J. Entonces, cuando I igual a J, tengo una suma de omega a la 0K que me da una suma de 1 que N. La suma de N veces 1 es N. Y la suma de lo L, omega a la LK o omega a la L menos NK, acuérdense que omega a la N es 1, entonces puedo olvidar el menos N, me queda omega a la LK en ambos casos, y la suma de omega a la LK mostramos que es 0. Por lo tanto, cuando estamos fuera de la diagonal, vamos a tener una sumatoria que va a 0, y en la diagonal vamos a una sumatoria que da N. Bueno, este me da N veces la matriz identidad. Y ya terminamos. Ok. Ahora, en Tuncook teníamos la idea de los subproductos. Ok. Y queremos hacer lo mismo acá. Entonces, para eso, vamos a tener que introducir la idea de la convolución, la N-convolución. La N-convolución, básicamente, es tomar el polinomio F y el polinomio G, multiplicarlos entre sí, módulo X a la N-1. Y eso lo que hace es que toma multiplica F y G y la parte que la potencia de X que son mayor a N lo va eliminando. X a la N-1 reduce la potencia, la potencia de X de N en N. Entonces, da una sumatoria así. Lo que me interesa es que si puedo asegurar que F y G tienen grado, por ejemplo, N entre 2 cada uno, entonces la N-convolución no va a hacer nada. ¿Okay? Y eso vas a partir de la idea en un minuto más. Entonces, si miramos, okay, ¿por qué se llama transformada discreta de Fourier? Porque tiene que ver básicamente con la transformada de Fourier, la transformada, podríamos decir, continua de Fourier. La transformada continua de Fourier trabaja con los seno de kx, coseno de kx, y muestra que eso me da una base ortogonal. ¿Okay? Que la integral de menos infinito a infinito de seno por coseno, o de menos pi a pi de seno por coseno, me da 0, de seno kx por seno jx me da 0, etc. Ahora, para nuestra transformada discreta, va a ser, en vez de trabajar con seno coseno o la exponencial de 2pi i kt, que me da la función, me da una función coseno de kx más i seno de kx, ahí vamos a asociarlo a la potencia de omega. Omega a la 0, omega a la 1, omega a la n-1. Y esos son ortogonales porque las sumas de lo omega a la LJ me daban 0. Ahora, nuestra transformada, en vez de ser una integral, con la exponencia de menos 2pi i, etc., ahí va a ser la multiplicación por la matriz de Van der Monde. Y la inversa de la transformada, en vez de ser una integral con la exponencial de más 2pi i, etc., va a ser la multiplicación por la transformada de omega a la menos 1. ¿Okay? Con un 1 entre n, porque técnicamente para que hacer bien la cosa aquí en la transformada inversa, tenemos que agregar un 1 entre raíz de 2pi. ¿Okay? Para normalizar, para tener una base ortonormal. Bueno, aquí no vamos a una base ortonormal, pero es ortogonal y tiene norma n, básicamente. Ok. Y donde teníamos la convolución para la transformada de Fourier, que es una integral también, ahora va a ser este producto, la convolución va a ser este producto módulo x a la n, y vamos a tener una asociación entre el producto y la convolución. La transformada de la convolución es el producto término a término de las dos transformadas.
Ok. Y eso lo tenemos aquí más explícito. Básicamente, sin ir en los detalles, es que la transformada evalúa en omega a la n menos, en potencias de omega, pero el módulo, que x a la n-1, cuando lo evaluamos en omega, me da 0. Entonces, es decir, le restamos un múltiplo del módulo para ir de f por c a f convolución con c. Bueno, si le restamos un múltiplo del módulo, le restamos algo que se va a evaluar en 0. Y entonces la evaluación va a ser la misma. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a tener una evaluación que va a ser el producto coeficiente por coeficiente. F de omega a la 0 con C de omega a la 0, F de omega a la 1 por C de omega a la 1, etc. Ok. Ahora, ahí es donde entra la transformada rápida de Fourier. La transformada rápida de Fourier, que muchas veces se va, en muchos artículos se refiere a Cooley-Tocqué o Gentleman-Sand. Gentleman-Sand en una dirección, Cooley-Tocqué en la otra, para la inversa, pero la idea es básica, esencialmente la misma. Es observar qué pasa cuando aplicamos esta evolución, cuando hacemos la evaluación. Cuando hacemos la evaluación, observamos que omega tiene orden exactamente n y vamos a suponer que n par, 2 veces m. Entonces, si tiene orden exactamente n, significa que omega a la m al cuadrado es 1, pero omega a la m no puede ser 1, tiene que ser menos 1. Al ser menos 1, significa que omega a la k a la m más j, cuando k es par, me va a dar omega a la k a la j. ¿Okay? Porque omega a la k a la m me va a dar omega a la 2m a la l es 1. Y entonces, cuando hacemos la evaluación, vamos a tener que los coeficientes bajos se van a multiplicar por omega a la k a la j. Y los coeficientes altos, cuando evaluamos en potencias pares de omega, se van a devolver a n menos, básicamente. Y entonces se van a combinar como FJ más M para J de 0 a M menos 1. Y voy a tomar eso en las potencias de omega cuadrado. Ok. Hacemos lo mismo para en par y lo que obtenemos es FJ menos FJ más M multiplicado por omega a la j por potencias de omega cuadrado. Entonces vamos a definir dos polinomios. Un polinomio R0, que es FJ más M, x a la j, y un polinomio R1 estrella, que va a ser FJ menos FJ más M por el omega a la j, x a la j. Entonces, el estrella es para recordarnos, básicamente, que tenemos los coeficientes se multiplican por omega a la j. Ok, esos dos polinomios tienen grado la mitad que el grado de f. Ok, y entonces, para evaluar f en potencias de omega, vamos a evaluar o bien R0 o bien R1 en potencias de omega cuadrado. Y eso nos va a llevar a la transformada rápida de Fourier, al algoritmo. ¿Okay? Muchas veces se habla de la mariposa de Gentleman-Sand. ¿Por qué? Porque cuando se escribe el circuito que corresponde a ese proceso, da algo que se ve con un poco de imaginación como una mariposa. Y entonces, cuando hacemos el circuito completo del proceso, tenemos muchísimas mariposas, etc. Pero aquí hay que ser bien imaginativo para verlo a veces. Ok. Entonces, eso solamente para que sepan dónde viene el nombre.
Ok. Ahora, ¿cómo funciona? Básicamente es que tenemos la transformación rápida de Fourier evaluada para omega de R de X, que es de tamaño que tiene n coeficiente, lo vamos a asociar el R a R0, R1 estrella, que tienen grado n entre 2, y vamos a evaluar el R0 en la potencia de omega cuadrado, el R1 estrella en la potencia de omega cuadrado, entonces me va a dar por la transformada de manera inductiva con la transformada rápida de Fourier, R0 de 1, omega cuadrado hasta omega a la n-1, R1 estrella de 1, omega cuadrado hasta omega a la n-2. Pero el R0 correspondía a las potencias pares de omega. Entonces, al omega a la 0, omega a la 2, omega a la 4, omega a la 6, etc. Y el R1 estrella correspondía a las potencias en pares de omega, donde le saco un omega y después son lo omega a la 4 a la tanto, al cuadrado a la tanto. Entonces, omega a la 1, omega a la 3, etc. Entonces, para recombinarlo es intercalar los resultados. De manera natural, eso me va a dar una multiplicación que tiene costo n log n. ¿Por qué? Porque tengo una transformada rápida de Fourier de tamaño n, que me va a dar dos transformadas rápidas de Fourier de tamaño n entre 2, más unos ajustes. ¿Esos ajustes qué son? Son esa suma f más fj más fj más n entre 2, fj menos fj n entre 2, y además por omega a la j. Entonces, tengo básicamente n operaciones en R para hacer esas operaciones. Me da en el teorema maestro un A igual a 2, B igual a 2 y D igual a 1. Como 2 igual a 2 a la 1, tengo una complejidad n a la D log n, o n a la 1 log n. Ok. Y entonces, mi multiplicación rápida en general, ¿cómo se va a hacer? Vamos a tomar un anillo R conmutativo con 1, K un entero positivo, N es 2 a la K. ¿Okay? ¿Cómo vamos? En la transformada rápida divide en potencias de 2 en 2, entonces voy a tomar una potencia de 2 de manera natural. Omega va a ser una raíz n primitiva de la unidad en R. Entonces ahí donde se podría complicar, necesitamos esa raíz 2 a la K primitiva. F y G son dos polinomios módulo x a la n-1, entonces de grado n-1, de grado lo más n. Pero para no tener problema con la convolución, vamos a pedir que la suma de los grados sea menor que n. ¿Por qué? Porque en ese caso el producto va a tener grado menor que n y módulo x a la n-1 no va a cambiar nada. Entonces, lo que hacemos es que calculamos la potencia de omega, tomamos la transformada discreta de Fourier de f, la transformada discreta de Fourier de G, y hacemos el producto alfa por beta, ¿okay? El producto coordenada por coordenada. Luego, aplicamos la transformada discreta de Fourier de omega a la menos 1 y dividimos entre n. Entonces tengo que hacer tres transformadas discretas de Fourier, tres transformadas rápidas de Fourier, un producto con la coordenada y una división entre n, que son multiplicar n veces por 1 entre n. Ok, eso lo voy a hacer en tiempo O de n log n, y entonces, y si hacemos en más detalle, obtenemos un 18 n log n más O de n operaciones en R. Ahora, eso es cuando tenemos raíces 2 a la k decimal la unidad. Si no tenemos raíces 2 a la k decimal la unidad, podemos utilizar los trucos de Schönage-Strassen para agregar una raíz 2 a la k decimal la unidad, pero con un poco de costo extra y nos daría un n log n log n. Ok,
eso solamente para mencionarlo. En la práctica, lo que se hace es se trata de concentrar en la transformada rápida de Fourier. En la FF, la transformada rápida de Fourier. Ok. Ahora, para ayudar con una de las ideas que vienen, observamos que la transformada rápida de Fourier lo que hace es que mira el polinomio los polinomios en R de X módulo X a la n-1, ese anillo lo asocia a un producto directo de anillos de la forma R de X sobre X menos omega I. ¿Por qué? Porque mi X a la n-1 sé factorizarlo y sus raíces son las potencias de omega. Ok. Y entonces, y además, Rx sobre X a la menos omega de I es básicamente evaluar el polinomio en omega de I. Por lo tanto, podríamos hacerlo con el teorema chino los restos. Podríamos decir, voy a aplicar la reducción modular, a hacer el producto en cada anillo, en cada subanillo, y recombinar con el teorema chino los restos. Pero el problema es que si el teorema chino los restos, si no tenemos la multiplicación rápida, que es lo que estamos buscando obtener, entonces tendríamos una complejidad n cuadrado para el teorema chino los restos. Ahora, igual esa observación a veces nos sirve a ver qué está pasando. ¿Okay? Estamos mandando de un anillo grande a unos subanillos pequeños. Ok. Ahora, en la práctica, en las implementaciones, se puede encontrar como dos versiones principales de la transformada rápida de Fourier. Una que se refiere muchas veces como justamente la FFT, la transformada rápida de Fourier, es cuando se evalúa, se utiliza con puntos flotantes. Es decir, nuestro anillo R, que puede ser los enteros o enteros módulo n, lo asociamos a polinomios sobre los complejos. Olvidamos que son enteros y olvidamos el módulo. Sobre los complejos, podemos aplicar la transformada rápida de Fourier, tenemos raíces enésimas a la unidad sin problema, y podemos hacer el trabajo con punto flotante, que en algunos procesadores la aritmética es bastante rápida. El resultado no debería dar un polinomio con coeficientes enteros. Entonces, si hay errores de redondeo por utilizar puntos flotantes, lo más probable es que podemos eliminarlo cuando llegamos, que vemos que es un entero más un pequeño error, bueno, era el entero redondeado. Y si teníamos z módulo nz, obtenemos un polinomio sobre los enteros y le aplicamos el módulo para volver a z módulo nzx. Entonces, esa es una manera de hacerlo. La otra manera, que en general se está referida como la transformada de teoría de número, es decir, vamos a utilizar el cuerpo z módulo pz, donde p es un primo que es que 1 módulo 2 a la k. Entonces, tiene raíces 2 a la k encima de la unidad. Ok. Entonces, el omega, en este caso, es un entero. Y si además podemos elegirlo como un entero bonito que es sencillo, puede que las potencias de omega también sean más fáciles de trabajar. ¿Okay? Y entonces eso, si las potencias de omega son fáciles de trabajar, podemos reducir nuestros costos. Ok. Ahora, unos ejemplos de eso. En una semana más vamos a ver los algoritmos, los protocolos de dilithium y Kyber. Dilithium utiliza un P que es 8 millones y tanto, con un omega 1753. Este omega tiene orden 512 y entonces utiliza la transformada rápida de Fourier para hacer la aritmética, la multiplicación de polinomios. Kyber es un poco más mañoso, utiliza un P más pequeño
el omega es 17, que es más bonito, es 2 a la 4 más 1. Entonces, tiene representación bien eficiente. Tiene orden 256 y lo que hace es que no se reduce a x a módulo x menos omega. Omega la tanto. Se asocia a x cuadrado menos omega la tanto. ¿Por qué? Porque esas raíces de orden en par no tienen factores, no hay factor de ese polinomio, pero ahí se puede hacer un poco de aritmética, ¿ok? Se puede hacer un poco de juego, básicamente, de tengo mi SI, que mi año Rx sobre x cuadrado menos omega la 2 y más 1, y en estos anillos me va a dar un anillo de polinomio con dos coeficientes. Voy a utilizar Karatsuba para hacer mi producto, y va a ser relativamente sencillo. No va a ser tan optimal, pero voy a utilizar la ventaja que el P es pequeño, que el omega es bonito, para poder aumentar mi eficiencia. Ok. En otros casos, se presentaron otras ideas. ¿Ok? Esa idea aquí de como la NT, la transformada de teoría número incompleta, se utiliza en Kyber. No creo que sea el primero a introducirlo, pero no he buscado dónde fue el primer paper para introducir esa idea. Ahora, hay otras ideas que se utilizaron en los últimos años para mejorar en algunos otros casos. Por ejemplo, si Z módulo NZ no tiene raíces 2 a la K décima la unidad, entonces lo que Chung y al introdujeron como idea en 2021 es decir, voy a tomar este anillo, lo voy a mirar sobre los enteros, voy a olvidar el módulo un segundo, voy a utilizar otro módulo M más grande que si ese tiene raíces 2 a la K décima unidad, hacer el producto allá y reducir. Para que la reducción vaya bien, tengo que asegurarme que los coeficientes del polinomio que voy a obtener no superan el M. Y los coeficientes del polinomio en Z no superan el M. Por lo tanto, el M va a ser mayor que N cuadrado, básicamente. Y ahí vamos a poder devolvernos. Otra idea que se presentó en un par de papers, el que está como más explícito, el de Lee y al de 2023, es de decir, bueno, si quiero trabajar con un N grande, ¿okay? Y ahí puede ser una combinación con los dos. De hecho, en el paper se utiliza en combinación con la idea de Chung y al. Tomo mi M o mi N, que va a ser un producto de primos. Cada uno de esos primos es amigable para el NT. Entonces, tiene raíces 2 a la K décima de la unidad. Y entonces, el Z módulo NZ tiene raíces 2 a la K décima de la unidad. ¿Okay? Ahí es donde aparece todo el juego de las raíces primitivas de la unidad con los divisores de cero. Pero se puede aplicar eso. Y además, se puede utilizar el teorema de los restos para decomponer el N en los factores primos. Trabajar con módulo cada primo y recombinar con el teorema de los restos después. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si los PI son pequeños, tengo una aritmética que es más eficiente. Y entonces, al recombinarlo, aunque tengo que pagar el costo de combinar, voy a salvar más haciendo la aritmética más pequeña. Okay. Esos son como la idea que quería presentar. ¿Alguna duda, pregunta? Muchas gracias, Nicolás. Muy buena charla. ¿Hay alguna pregunta de los participantes?
yo tengo una pequeña pregunta, Nicolás. Sí. Las constantes, vi constantes de 18 y, Ujú. y eso en el caso en el que sea exactamente una potencia de 2. eh, A ver. esto, o sea, necesitamos que Aquí. sea, o sea, a Ya. partir de qué valores de n realmente esto es mejor que Karlsruhe, es mi pregunta. Ok, entonces ahí hay dos cosas. Una es que el 18 es para un omega cualquiera. Cuando podemos elegir un omega que es bonito o que es pequeño, ese 18 va bajando un poco. Entonces, eso es una del juego de elegir, elegir el P y para que el omega sea bonito. Ok, pero igual ahí tú piensas, tienes que pensar en Kyber y dilithium, por ejemplo, el n es de orden 512. Tengo un polinomio de 512 coeficientes. Entonces, de pasar un n cuadrado, un n al n raíz de n, a un 18n log n, te empiezas a ganar bastante. Muy bien, gracias. Creo que hay una pregunta. Eduardo. Sí, Eduardo. hola Nicolás. No, simplemente Hola. si tenías alguna bibliografía o algo. Hola Nicolás, muy buena charla. ¿Tenés alguna bibliografía o algo para... A ver. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Ah, porque me salió un cartel ahí. Si tenés algo, no sé qué, alguna bibliografía, porque parecen cosas clásicas, ¿no? Estas Sí, o- de hecho, como el grueso de la presentación lo pueden encontrar, por ejemplo, en el libro de Modern Computer Algebra de von Sugaten y Gerhard. Ahí tiene todos los detalles. Hay otros libros también. De, de, en algunos casos incluso hay un poco de conflicto en la literatura a veces porque algunos hablan de raíz n primitiva, otros de raíz, ¿cuál era la palabra? Eh, no me acuerdo en ese momento. Hay otro término que vienen de otra manera de nombrar la misma cosa. Eh, Ujú. ¿Cómo Masuka, cómo se llama como eh, raíz principal o algo ¿cómo- así. Eh, ¿Y cómo decías Modern Computer Algebra? ¿Los autores eran? von Sugaten y Gerhard. ¿Cómo es? ¿Cómo deletreas el último? Te lo ¿O escribo se en puede el escribir? chat. Dale. ¿Hay alguna otra No, pregunta? no entendí nada. El primer apellido pensé que era japonés. No, Bueno, son alemanes los muchas, dos. muchas, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradezcamos a Nicolás de nuevo. Nicolás, muchísimas gracias por la charla. Ya. Entonces, paramos la grabación, supongo. Sí, ya la voy a detener.